Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Gracias por estar viendo nuestros videos, te lo agradezco muchísimo. Gracias por el apoyo, gracias por tus likes, gracias por compartir nuestros videos. Déjanos tus comentarios porque siempre los leemos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre si el vino o el alcohol es bueno para mi corazón. Si el tema te es de interés, míralo hasta el final que va a estar sumamente interesante, te lo aseguro, papá. Vamos para allá, vamos a hablar si el vino es bueno para mi corazón. El vino, el alcohol, el ron, sea como sea, el alcohol ¿es bueno para mi corazón? Bueno, aquí estamos entrando en un tema un poco polémico. Los estudios han demostrado que los adultos que beban cantidades pequeñas o moderadas de alcohol tienen menos probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca que aquellas que no beben en lo absoluto o que son bebedores empedernidos. Eso es lo que se maneja. Sin embargo, las personas que no toman alcohol no deben iniciar a tomar alcohol simplemente porque deseen evitar el desarrollar una enfermedad cardíaca. Y ahí creo que estoy siendo sumamente claro. De manera general, no hay nada que justifique recomendar tomar bebidas alcohólicas. ¿Por qué te vas a estar preguntando? Pues porque existe una línea muy fina entre el consumo saludable de alcohol y el consumo riesgoso de alcohol para nuestra salud. Usted no debe comenzar a beber y en caso de que ya tome alcohol, no beba con más frecuencia bajo el pretexto que es para bajar el riesgo de contraer una enfermedad cardíaca. Beber, todo lo contrario, puede causar daño a nuestro corazón y a nuestro hígado. Es por todo bien conocido el alto grado de dependencia que genera el alcohol en quienes lo consumen. Las enfermedades cardíacas y las enfermedades hepáticas como la cirrosis es la principal causa de muerte en aquellas personas que lo consumen en exceso. En los pacientes que ya toman alcohol al momento de acudir a nuestra consulta, pues los proveedores de atención médica recomendamos que las bebidas alcohólicas sean consumidas solamente en pequeñas cantidades, pero no es que te estén mandando a tomar alcohol, así que no vengas a confundir las cosas, papá. Para los hombres se les recomienda que se reduzca las cantidades de alcohol a máximo 1 o 2 tragos al día. Y para las mujeres que ya toman, que reduzcan el alcohol a máximo 1 trago al día. Pero seamos un poquito más específicos para no caer en suposiciones de cuánto es un trago, cuánto es un vaso, cuánto es una copa. Se define como 4 onzas, 118 mililitros de vino. 12 onzas, 355 mililitros en caso de ser cerveza. 1.5 onzas, 44 mililitros de alcohol al 40%. 1 onza, es decir, 30 mililitros de alcohol al 50%. Ahí quedó clarito, ¿verdad? Cuánto es el alcohol que se debe consumir. Aunque las investigaciones han descubierto que el alcohol podría ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, hay formas mucho más efectivas de prevenir estas mismas enfermedades, como lo son el controlar la presión arterial y el mantener en control el colesterol, hacer ejercicio y seguir una dieta baja en grasa y saludable. No fumar, es sumamente importante dejar este mal hábito. Mantenernos en un peso ideal. Bueno, ahí estamos en esa lucha, ahí estoy yo en esa lucha, yo estoy haciendo mi parte. Cualquier persona que tenga una enfermedad cardíaca o insuficiencia cardíaca activa debe hablar con su médico antes de beber alcohol. El alcohol puede empeorar la insuficiencia cardíaca y otros problemas ya existentes en nuestro corazón. Así que lo siento mucho si con esto estoy partiendo los corazoncitos de muchas personas. Pero bueno, es la verdad. Siempre está la pregunta, ¿qué es mejor beber? ¿Es mejor beber vino? ¿Es mejor beber cerveza, vodka, ron o whisky? ¿Cuál de ellos debo de beber? Es otra. La verdad es que es una elección personal que depende de tus gustos, así como de qué es lo que te puedes costear. Solo es importante conocer las diferencias entre estas bebidas para tomar la decisión más correcta. En concreto, alcohol es alcohol. La otra pregunta que también es bastante frecuente, ¿es cierto que existe esa barriguita cervecera o la barriguita bichera? Bueno, la experiencia pareciera indicar que el mito de la barriga cervecera debería ser cierto. El alcohol mismo contiene calorías, sin hablar del azúcar que se le agregan a los cócteles para que estos tengan mejor sabor. Con cerca de 180 calorías por cerveza,
medio litro de cerveza tiene el 50% más contenido energético que si lo comparamos con una copa pequeña de vino, lo suficiente para poder engordarnos sin miramientos. Sin embargo, entre las personas que beben de forma moderada u ocasional, la diferencia parece ser prácticamente mínima. Una revisión reciente de diferentes estudios llegó a la conclusión que ni los bebedores de vino ni los bebedores de cerveza tendían a engordar en el corto plazo. Pero los autores notaron, sin embargo, que el estudio más prolongado había tenido una duración de apenas 10 semanas, por lo cual es un tiempo sumamente corto para tomar decisiones o para poder llegar a resultados objetivos. Por eso es posible que los investigadores no hayan notado ganancias significativas en el peso, pero incluso un incremento de 1 kilo en ese periodo de tiempo se hubiera traducido a una barriga cervecera de unos 25 kilos al cabo de 5 años. En conclusión, los médicos no debemos recomendar el alcohol como prevención de eventos coronarios. Todo lo contrario, debemos desaconsejarlo. Pero en aquellos pacientes que disfrutan su copita de vino, de ron, cerveza o whisky, entre otras bebidas alcohólicas, entre tantas que existen, lo que debemos hacer es recomendarles que moderen su consumo. Para los hombres, reduzcan el alcohol a 1 o 2 tragos al día, y para las mujeres, reducir su consumo a 1 trago al día. Bueno, esta es la información que traía para ti el día de hoy. Si la información te ha sido de provecho, por favor revienta ese botón de like, déjanos tu comentario y por favor comparte en tus redes sociales nuestra información. Mucho gusto, nos vemos en el próximo video.